Tema de concentración de unidades, vamos a ver las 4 fórmulas que marca el libro de Saberes y Pensamientos Científicos. Y esos 4, en la página 182 me parece, vienen precisamente el cálculo de la porcentaje en masa, que es por ciento M sobre M, por ciento en volumen, que es por ciento B sobre B, y por ciento en M sobre B, y por ciento en B sobre M. Entonces vamos a ver las 4 fórmulas, pero lo que vamos a hacer, pues vamos a empezar a hablar sobre un solo ejercicio. El ejercicio dice que se tiene una sustancia de cloroformo con una masa de 0.3 kilogramos, se mezcla con 600 mililitros de agua, nos da la densidad de cloroformo, que es de 1460 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, para el inciso A, que nos dice calcular el porcentaje en masa, vamos a anotar acá la fórmula del por ciento en M sobre M, que va a ser igual a masa del soluto sobre masa total, o bueno, en el libro dice masa de la disolución, que viene siendo lo mismo, por 100%. ¿Vale? Entonces podemos manejar cualquiera de los dos. Yo lo manejo como masa total, porque la masa total es la masa del soluto más masa del solvente, o básicamente de la mezcla. Entonces, como es por ciento M sobre M, tenemos acá un detalle para resolver este ejercicio, que el dato del solvente, en este caso el agua, porque el cloroformo se diluye en agua, es de 600 mililitros. Tenemos unidades de volumen. Lo que vamos a hacer es calcular la masa del agua. ¿Cómo vamos a hacer esto? Si bien aquí no nos da el dato, nosotros debemos tener en cuenta que la densidad, vamos a colocar acá la fórmula de la densidad. La densidad del agua es igual a 1 gramo sobre mililitro. También podemos decir que la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Si la densidad es igual a masa sobre volumen y nosotros deseamos calcular la masa, podemos hacer un despeje. La masa va a ser igual entonces a la densidad multiplicada por el volumen. ¿De quién? En este caso sería la del agua, que es el dato que nosotros tenemos de volumen y queremos calcular su masa. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. La masa del agua va a ser igual a la densidad del agua multiplicado por el volumen del agua. Esto va a ser igual a la masa del agua, va a ser igual a la densidad del agua, que va a ser 1 gramo sobre mililitro multiplicado por 600 mililitros. Para este caso no estoy ocupando el dato de kilogramos sobre metro cúbico por la compatibilidad de unidades. Entonces acá nosotros podemos eliminar las unidades de mililitro y pues básicamente sería la multiplicación del 1. La masa del agua va a ser igual a 600 gramos. Entonces ya tenemos la masa del agua, pero para este caso no podemos todavía calcular el porcentaje en masa, porque el dato del soluto o el dato de la masa del cloroformo lo tenemos en kilogramos. Entonces o convertimos los 0.3 kilogramos, lo convertimos a gramos, o convertimos los 600 gramos a kilogramos. Entonces, por simplicidad, yo creo que voy a convertir el dato del agua, los 600 gramos, lo voy a convertir a kilogramos. ¿Cómo hacemos eso? Pues 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Podemos hacer la división entre 1000, nos daría 0.6 kilogramos. Entonces ahora sí, ya tenemos compatibilidad de unidades en kilogramos y tenemos acá también el dato del cloroformo en kilogramos. Es aplicar ya la fórmula que nosotros tenemos aquí arriba, porcentaje en masa. Sería porcentaje en masa, sería igual a masa del soluto. El soluto pues va a ser el cloroformo, ya que el agua pues es un solvente prácticamente universal. Entonces sería 0.3 kilogramos como soluto y nosotros lo dividimos entre la masa total. La masa total pues sería la masa del agua más la masa del cloroformo, que sería 0.6 más 0.3, y eso sería 0.9 kilogramos. Esto multiplicado por el 100%. La respuesta sería para el inciso A 33.3%, el 3 periódico. Bueno, de esta manera nosotros calculamos el porcentaje en masa. Ahora vamos a calcular el porcentaje en volumen. La fórmula es muy similar al del porcentaje en masa, que viene siendo porcentaje en volumen, o B sobre B, va a ser igual a volumen del soluto sobre el volumen total, o volumen de la disolución, como marca el libro, por el 100%. Para el caso del volumen del soluto, que es el cloroformo, son los 0.3 kilogramos, no lo tenemos porque tiene unidades de masa. Pero para el caso del agua sí tenemos, que son los 600 mililitros. Entonces lo que vamos a hacer va a ser utilizar la densidad del cloroformo para calcular el volumen del soluto. Entonces ya sabemos que la densidad es masa sobre volumen, pero si nosotros despejamos el volumen de la densidad, vamos a tener como fórmula masa entre densidad. No, claramente sería el volumen del cloroformo. Voy a poner volumen de C, va a ser igual a la masa del cloroformo entre la densidad del cloroformo. Entonces, teniendo esa fórmula, lo que vamos a hacer es calcular el volumen del cloroformo, será igual a la masa del cloroformo, que son los 0.3 kilogramos que tenemos, dividido entre su densidad. Acá tenemos el dato 1460. 1460
kilogramos sobre metro cúbico. Esta operación sí se puede realizar ya que hay compatibilidad de unidades. En este caso, las unidades de masa de la masa es kilogramos y las unidades de masa en las unidades de la densidad también están en kilogramos. Entonces se anulan estas unidades y como resultado vamos a tener los 0.000205.47 metros cúbicos. El dato es muy pequeño ya que tenemos unidades de volumen en metros cúbicos. Entonces vamos a hacer esa conversión. Por acá ya tengo ese dato. Entonces lo que vamos a hacer es con las unidades, en este caso las unidades de volumen. Vamos a colocar aquí que tenemos ese dato en metros cúbicos y esto que está acá lo vamos a borrar y vamos a poner 0.30205.47 y vamos a utilizar las unidades de centímetros cúbicos o de mililitros. En este caso acá tenemos que los valores en mililitros serían 205.47. De hecho nosotros podemos multiplicar este valor de 0.000.205.47 lo podemos multiplicar por 1.000.000, ya que un metro cúbico es igual a 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos o mililitros. Acá tendríamos que esto sería igual a 205.47 mililitros. Ahora podemos calcular el porcentaje en volumen o V sobre B, que va a ser igual a volumen del soluto, que son los 205.47 mililitros, lo vamos a dividir entre el volumen total. El volumen total pues sería ese valor, 205, más los 600 mililitros del agua con la que se está mezclando. Tendríamos que sería 805.47 mililitros el volumen total. Eso lo vamos a multiplicar por el 100% para tener una respuesta de 25.5%. Bueno, y de esta manera nosotros calculamos el porcentaje en volumen. Ahora lo que vamos a calcular sería la concentración en M sobre B. La concentración en M sobre B es muy sencillo, ya que las mismas variables o las mismas letras dentro de la variable me va a decir qué hacer. Este sería M sobre B. Entonces este sería igual a M, como está en el numerador, nos estaría hablando que debemos utilizar la masa del soluto. Y la B, como está en el denominador, sería el volumen total, ¿ok? Por el 100%. Los datos ya lo tenemos, lo hemos calculado con anterioridad, y esto sería igual a la masa del soluto, que nos podemos ir a la ecuación de aquí del porcentaje en masa, y es 0.3 kilogramos. Colocamos 0.3 kilogramos entre el volumen total, que nosotros tenemos 805.47. 805.47, que sería mililitros. Solamente que acá podemos rescatar algo, que nosotros no podemos manejar estas unidades kilogramos y mililitros, debemos manejarlo proporciones similares. Es decir, la proporción de mililitros sería gramos, la proporción de kilogramos sería litros. Entonces vamos a hacer esto, nosotros debemos que dividir este número entre 1000. Entonces si nosotros hacemos la división de 805.47 entre 1000, nos daría 0.80547 litros, ¿no? En ese punto nosotros ya podemos hacer esa división porque existe concordancia de unidades. A esto lo vamos a multiplicar por el 100%. Entonces vayan a tomar en cuenta eso, porque la similitud kilogramos en volumen vamos a estar ocupando litros, para gramos vamos a estar utilizando mililitros, para no sé, microgramos vamos a estar también utilizando microlitros. Entonces, para que vayan tomando en cuenta eso, no solamente se anota cualquier volumen. Teniendo en cuenta eso, pues nosotros ya podemos hacer la división. Entonces, porcentaje en M sobre B sería igual a 37.2%, sería la respuesta. Ok, y ahora para calcular el porcentaje en B sobre M, de la misma manera, nosotros tenemos porcentaje en B sobre M. Las mismas letras de esta variable me va a indicar cómo realizar la fórmula. Como B está en el numerador, significa que nos va a pedir volumen del soluto, entre M, que sería la masa total. Recuerden que en el libro les voy a marcar masa de la disolución, entonces es exactamente lo mismo, solamente por simplicidad estoy utilizando la palabra total, pero ustedes pueden manejar masa de la disolución, que es lo más correcto, es lo más correcto. Entonces, para ello, para estos datos, nosotros vamos a tener porcentaje en B sobre M, va a ser igual a volumen del soluto. Tenemos a nosotros el volumen del soluto, que son los 205.47, entonces 205.47 mililitros. Como ya habíamos mencionado en la parte anterior, la similitud de unidades va pasando de mililitros, significa que la masa total lo debemos que tener en gramos. Entonces vamos a ver acá que tenemos la masa total en 0.9 kilogramos. Entonces no podemos anotar eso, pero si multiplicamos por 100 vamos a tener que sería 900 gramos. Entonces acá tenemos una similitud de unidades y a esto lo vamos a multiplicar por el 100%. Por ciento en B sobre M va a ser igual a 22.83%. Como conclusión de este tipo de ejercicios, a veces es necesario el uso de la densidad. La densidad nos va a ayudar
a calcular la masa si nosotros tenemos el volumen, o viceversa, nos va a ayudar a calcular el volumen si nosotros tenemos la densidad. Por acá ya tenemos la fórmula de la densidad, y con esa fórmula nosotros despejamos y utilizamos o ocupamos la fórmula de la masa utilizando la densidad, y por acá también tenemos la fórmula del volumen, ¿no? Entonces esas tres formulitas son las que nos va a ayudar a desplazarnos de la masa al volumen y del volumen a la masa. Entonces les voy a dejar aquí el problema, les voy a dejar el link del ejercicio para que lo puedan checar si ustedes quieren este ejercicio en su libreta. Pues sería todo de mi parte. Bye.